Gracias, Iaco. Un placer compartir con vos este momento y también con Ricardo. Es un honor para mí. Yo voy a presentar, a trabajar sobre un trabajo de investigación que hice hace ya muchos años, varios años, y que intentó abordar las representaciones sociales que fueron inferidas a partir de la cobertura hecha por los medios de comunicación durante las semanas posteriores, la semana posterior al atentado, digamos, ¿no? Primero, digamos, vale decir que los medios de comunicación, digamos, expresan rasgos de una cultura de época, ¿no? O sea, cierto, digamos, espíritu que inspira el sentido común de la sociedad. Tomé 6 diarios representativos de diferentes segmentos socioculturales de nuestra Argentina, ¿no? Los diarios La Nación, Clarín, Crónica, Página 12, El Cronista y Ámbito Financiero. Me interesa abordar los discursos no por lo que dicen en sí mismos, ni por querer condenarlos, juzgarlos o evaluarlos, ¿no? Sino por lo que representan en los lectores, es decir, como indicio o como señal del imaginario al que apelan. Es decir, como síntomas de aquellos supuestos sobre los cuales se basa nuestra sociedad, ¿no? Que son latentes, que no son explícitos, pero que constituyen, digamos, un espíritu de época, ¿no? De un momento. Es decir, apelar al imaginario social, ¿no? A lo que la gente imagina y que conforma de alguna manera un sistema de referencia que siempre es cambiante. Actitudes que no son racionales, por eso no hay un juicio, una evaluación en ese sentido, pero que tienen una enorme fuerza porque son tradicionales, ¿no? Porque conforman tradición. Son rasgos a veces inconscientes, irracionales, incluso a veces olvidados, incluso a veces negados. La primera parte de este trabajo yo lo titulé Lo judío y lo argentino, apuntes sobre la constitución de las identidades, ¿no? Y entonces el atentado de repente convocó a una serie de debates sobre el carácter de la inclusión de los judíos en la sociedad argentina a través de los medios, ¿no? Es decir, debates en torno a los judíos como parte esencial de lo nacional o no, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿no? ¿Acaso hace falta ser un gaucho judío para ser argentino? O hacer un valioso aporte a la cultura o a la ciencia, como muchas veces se destaca para ser considerado uno más en nuestra sociedad. Debates que se dieron sobre los procesos de marcaje, ¿no? Sea cual fueran estos, aún los más bien intencionados. Debates sobre la otredad, ¿no? El otro, como una construcción simbólica. Y debates que en última instancia, más allá de representar la opinión de los autores y de los medios, son huellas de los modos de pensar dominantes, ¿no? Y ahora voy a empezar entonces con algunas de los apuntes que tomé de los distintos medios. El diario Clarín, el 19 de julio, el día siguiente al atentado, publica una nota titulada Testigo de una cultura, ¿no?
donde destaca la AMIA como un símbolo de la colectividad judía. Y dice: mientras un pueblo conmovido, el argentino, hace el nefasto recuento de los muertos y heridos, víctimas del brutal atentado de ayer, la comunidad judía de Buenos Aires llora además la pérdida de enormes retazos de una historia, la suya propia. La editorial del diario, en el día posterior al atentado, no duda en titular "Un crimen contra todos". Y la pregunta es: ¿por qué se hace necesario aclarar que es contra todos? ¿No? Quizás porque a priori se parte de una idea arraigada de que es un crimen solo contra una determinada colectividad cuya pertenencia a la comunidad nacional hay que reafirmar para sostener. ¿Acaso si el atentado hubiera sido, por ejemplo, contra un centro italiano o español o cualquier institución pública o privada, hubiese sido necesaria tal aclaración? Dice el artículo: los crímenes motivados por el odio racial o el fanatismo político hieren en todo tiempo y lugar las ideas de tolerancia y de convivencia y reclaman la más enérgica acción de la justicia. Ernesto Sábato escribe una nota titulada "¿Por qué en una tierra de tolerancia?". Y acá están las ideas de tolerancia y de convivencia, ¿no? Que es muy distinta a la idea de integración, ¿no? A la idea de integración a una sociedad sin que se diluyan las identidades particulares, lo que tenemos de particular y que aporta a nuestra sociedad. En el texto se habla de tolerar, soportar, convivir, siempre entre diferentes, ¿no? En esa lógica solo puede atinar a confluir en diferentes actividades. Sin embargo, es desde mi particularismo, desde nuestro particularismo, que podemos conformar a un colectivo nacional. Tomo el diario La Nación, bajo el título "La desconfianza dio paso a la confraternidad". Ahí recoge testimonios solidarios de los barrios de Floresta y Villa Crespo, donde dice: en medio de un clima de duelo que excede las etnias de los damnificados, el ánimo de los numerosos porteños ha ido variando de la ira hacia la desconfianza y luego a la confraternidad. Es notable que ya desde el título se asuma que se parte de una cierta desconfianza hacia lo extraño, ¿no? ¿Qué sería lo extraño? El judío. Un entrevistado por el diario declara: estamos de duelo, esa es la realidad. Y no solamente los judíos, está de duelo la Argentina, porque murieron judíos y no judíos. La gente que iba por la vereda no era judía. La pregunta que cabe entonces es: ¿y si hubieran muerto solo judíos, no estaría de duelo toda la Argentina? ¿Solo lo estaba porque murieron también no judíos? Finalmente el cronista culmina con una conclusión, ¿no? Lo cierto es que los judíos que viven en la Argentina no están solos. El interrogante que acá surge es esta última apreciación: ¿no son argentinos? ¿Solo viven en la Argentina? La gran mayoría de los intelectuales y periodistas que firmaron en los medios se esforzaron por explicitar una y otra vez que no solamente fue un crimen contra los judíos, sino contra la sociedad toda. Por ejemplo, el diario La Nación, en su editorial del día posterior, o como el artículo firmado por Atilio Cadorín en La Nación bajo el título "No le pasó a los judíos, nos ocurrió a todos". También el diario El Cronista, en su editorial del 19 de julio, señalaba que el atentado terrorista de ayer no fue un ataque a la colectividad judía en Argentina, sino un acto de guerra contra la Argentina como nación. Entonces surge la necesidad de reafirmar lo judío como parte de la sociedad y de resaltar sus aportes, sus luchas, sus sufrimientos, como puerta de entrada a la esencia de lo argentino. Una tendencia que se va afirmando y reafirmando en su repetición.
El 20/7, el cronista dice: el lunes, en la calle Pasteur, la explosión confundió la sangre de todos los pueblos que conforman el crisol argentino. La marcha, entonces, debe responder a esa ofensa a las fuentes de la argentinidad. Acá aparecen dos elementos, ¿no? Por un lado, la argentinidad, y por otro lado, el crisol de razas. La argentinidad, ¿de qué fuente se nutriría? ¿Podemos hablar de una identidad argentina? Y más, ¿podemos hablar de una identidad en singular? ¿No sería más apropiado hablar de identidades múltiples, cruzadas? Crisol de razas, ¿no? ¿Qué es la idea de crisol de razas? La idea de crisol de razas es que se funde, ¿no? Es decir, que no es cada uno de acuerdo a su propia particularidad, sino que se tiene que fundir en algo nuevo, lo cual implica el renunciamiento a un particularismo. Martín Granowski, en página 12, reflexiona: también yo soy un judío amateur, no me crié con la cabeza puesta en el Estado de Israel, ni observé la religión, ni aprendí hebreo, y hasta en algún momento sostuve estúpidamente que yo era argentino, no judío, como si una cosa y la otra se contradijeran. Y acá vemos que la concepción esencialista de las sociedades, que la considera como homogéneas, íntegras, la misma idea de crisol de razas, ¿no? Donde se funde la diferencia, va perdiendo lugar hacia una mirada de culturas híbridas, ¿no? Distintas modalidades de vida que coexisten en el territorio. En este marco, ¿puede hablarse de algo esencialmente argentino, a lo cual los judíos se integrarían? ¿No sería lo judío del ciudadano de nuestras tierras tan aleatoriamente argentino como puede serlo cualquier definición de identidad? Voy al segundo punto, el que titulé Antisemitismo y algo más. Luego del atentado se plantearon debates que analizan si se trató de un atentado esencialmente antisemita o no. Marcos Aguinis, presentado como escritor especialista en temas judíos, escribe una nota de opinión donde dice: este es, pues, un ataque directo a los judíos. Dice: no importa su filiación política, su observancia o no observancia religiosa, su simpatía por Israel o su posición frente al conflicto en Medio Oriente. Por ser judíos, están condenados. Es el mismo pensamiento que impregnaba la solución final, decía Aguinis. Acá ya no es un crimen contra todos, no es un atentado contra toda la sociedad, sino que es un atentado hacia lo otro, por lo que tiene de diferente, ¿no? El judío. Quizás renunciando a toda pretensión de integración positiva, la mención del Holocausto funciona en ese sentido como cita de autoridad que le permite afirmar la posibilidad eventual de ese renunciamiento, ¿no? Del renunciamiento a la pretensión de que realmente podamos integrarnos plenamente a la sociedad. El diario El Cronista, en tanto, volvía a publicar aquel conocido editorial titulado Todos somos judíos, ¿no? La portada del 18 de marzo de 1992, luego del atentado a la embajada, que quedó como un slogan aplicable, digamos, a la defensa de las diferentes minorías y sectores agregados. Luego vino siempre todos somos, ¿no? Había sido firmado por su entonces director Mario Diamen, que dijo: hoy recobra vigencia ante el horror. En La Nación, Antonio Venegas Lynch publicaba una nota de opinión que va en el mismo sentido que el de Aguinis, ¿no? Porque también asociaba el atentado con el antisemitismo y como telón de fondo las ideas nazifascistas y los nacionalismos xenófobos. Pero se advierte un reconocimiento desde el no judío y de una mirada filosófica liberal que descarta la concepción de raza semita como diferenciada de las otras comunidades nacionales. Y ahí es donde cita a Thomas Sowell cuando dice: en los campos de concentración había que rapar y tatuar a las víctimas para distinguirlas de sus victimarios. Nuevamente la reminiscencia de la Shoah. La Nación realizó también un recuento de hechos de violencia contra la comunidad judía durante los 10 años anteriores, y su enumeración como antecedente, aunque la conexión no sea ni explícita, va también en línea de atribuir al atentado un lugar en la historia del antisemitismo, ¿no?
En cambio, Pasquini Durán, en página 12, publica una nota de opinión que dice: aunque resulte obvio por la simple lectura de los apellidos españoles, italianos y de otras nacionalidades, también centroeuropeos, de muertos y heridos, ambos atentados jamás deben ser reducidos a una cuestión de antisemitismo, como lo quieren los terroristas. Hay que recibirlos como ataques directos a la vida en libertad de todos los argentinos que rechazan la intolerancia y el fanatismo, porque esos son, nada más. Es decir, acá es una mirada que no lo plantea como un atentado exclusivamente antijudío, ¿no? Y quizás se pueda comprender entonces que las alternativas no son necesariamente excluyentes, ¿no? Así lo expresaba justamente Martín Granowski, que decía: si el atentado del lunes fue uno de los mayores ataques antisemitas desde el Holocausto, sería tan necio a negar que fue una agresión específicamente contra los judíos, como sostener que ahora solo los judíos tienen un gran problema por delante. Podemos plantear así que más allá de las motivaciones del atentado terrorista, antisemitas, antisionistas, como se quieran llamar, su misma consumación, su construcción como acontecimiento que irrumpió la vida cotidiana y sus consecuencias van más allá, son universales, dañan lo humano como esencia en la vida que se llevó, al margen de la pertenencia cultural o de alguna esencia argentina, si esto existiera. Es precisamente esta línea la que toma Juan Gelman en página 12, que si bien no escapa a esta necesidad de expresar que se trataba de una tragedia de todo el país, pone el énfasis en lo universal. Dice Juan Gelman: el atentado a la AMIA no es solo un crimen contra la comunidad judía, también es un crimen contra el pueblo argentino, en el que la AMIA está inextricablemente enraizada, y sobre todo un crimen contra la humanidad, porque está presidido por la mentalidad que organizó el Holocausto, esa que odia al otro, al diferente, esa que se automutila al mutilarse del otro y mutilarlo, esa que solo conoce la intolerancia furiosa ante la riqueza del humano. El antisemitismo es un antihumanismo. Me quedan 4 minutos. Tengo varias hojas, pero... La construcción de la otredad positiva, el tercer punto de este abordaje. Hay una tendencia que puede observarse en prácticamente toda la prensa, la idealización del judío, ¿no? El elogio a la cultura hebrea, ¿no? Podríamos decir que aparece los judíos como una otredad positiva, ¿no? Un tipo de discriminación que no deja de ser un marcaje de lo diferente, aquello que nunca es del todo propio, más allá de que se lo alabe, ¿no? Veneas Lynch realiza justamente, le asigna al judío un lugar de jerarquía en las sociedades. Cita a Paul Johnson, quien señala: la antigua religión israelita siempre había dado un impulso al trabajo forzado. Cuando maduró para convertirse en judaísmo, la importancia asignada aumentó. También La Nación, digamos, en la reconstrucción histórica de lo que representa la AMIA, destaca: la AMIA es un centro importante no solo de la comunidad judía, sino de todo el país. Allí encontró solución todo aquel que se encontró en un problema. La AMIA no desamparaba a nadie y con el aporte mínimo, por cierto, de los miembros de la colectividad, se las ingeniaban sus dirigentes para profundizar en temas que pasaban no solo por aspectos relacionados con la salud y mejoramiento social, sino que aportaban al marco cultural, etc. Ámbito financiero, también apela con términos en hebreo o en yiddish, ¿no? Como una forma de acercarse, mostrar intimidad con la comunidad, complicidad, ¿no? Términos como Keilah, Bobe. Ante la tragedia aparece entonces la necesidad de que los medios de dejar como sentado cierto acercamiento, ¿no? Cierta sintonía. Lo hace La Nación en varias notas más que no voy a citar porque no tengo tiempo. Ernesto Sábato dice: ese pueblo elegido para el dolor y la persecución, ese pueblo que siempre ejerció para mí una misteriosa fascinación, ¿no? Y dice Sábato que se avergüenza como argentino que ya por segunda vez se haya perpetuado este atentado en nuestra tierra, ¿no? Interesante decir en nuestra tierra, ¿no? Donde marca una diferenciación en el plano semántico, detrás de lo cual se pueda definir a quién pertenece y a quién no pertenece la argentinidad, ¿no? Él, como nuestra tierra, se avergüenza de lo sucedido.
Esta identificación con lo bueno del judío, por el solo hecho de ser judío, refuerza el prejuicio, ¿no? Y así justamente lo entiende Diamond en su artículo, cuando en este artículo, digamos que famoso, donde justamente dice esto, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea del judío como una comunidad amalgamada, ¿no? Con características diferenciadas en su interior, ¿no? Como si todo el judío fuera lo mismo por el simple hecho de serlo, ¿no? Incluso Crónica, que llama la colonia judía, ¿no? Como si fuera una colonización, ¿no? de la Argentina. La colonia implica la mirada de algún un extraño, de un otro que coloniza, ¿no? Los otros dos puntos que trabajé y que solamente los voy a mencionar, digamos, son, por un lado, la comunidad, lo judío, lo israelí, la trastienda de una confusión, es decir, la confusión que hubo muy fuerte, digamos, entre los judíos y lo israelí, y esto se vio incluso, bueno, por un lado con esto de custodian a la colonia judía, y por otro lado se vio muy fuerte cuando se le da cierta autoridad conferida, ¿no? Hacia el israelí, la mistificación, cuando vinieron los agentes de seguridad israelíes, se los magnificó como si fueran, digamos, expertos totales que iban a resolver todo en el mismo momento, y cierta mistificación que confundió en algún punto la relación con la sociedad argentina. Y el último punto, la comunidad como búnker, ¿no? Y esto quiere decir todas las representaciones que implicaron los pilotes en la sociedad argentina, ¿no? Y cómo ya en ese momento se empezaba a cuestionar o a pensar qué implicaba simbólicamente esta diferenciación física directamente en las mismas puertas de las instituciones, ¿no? Las conclusiones, podemos decir que la inclusión de los judíos en lo nacional necesita ser reforzada, que predomina la idea de la tolerancia hacia lo diferente y de convivencia pacífica y no de integración sin dilución, una mirada esencialista de lo nacional, medios que fueron proclives a elogiar a la comunidad judía destacando características propias, ¿no? En un proceso de construcción de la autoridad positiva, reforzando el prejuicio de los judíos como diferente. Y bueno, transcurridos 25 años, nos queda la pregunta abierta acerca de la vigencia o no de estos prejuicios, ¿no? Que aparecían en los medios de comunicación. Eso es una mirada que nos queda a todos nosotros. Y finalmente, para cerrar, vale decir que estos preconceptos no afectan más a los judíos que a otros grupos sociales de nuestro país, que incluso muchas veces son frecuentemente destinatarios de aún mayor cantidad de actos discriminatorios, como por ejemplo comunidades o colectividades provenientes de naciones vecinas como Bolivia, Paraguay y Perú, digamos, que también son sujetos de estos prejuicios que he intentado marcar. También coreanos y gitanos. Eso es todo.